Buenos días, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Quisiera que juntos leyéramos la palabra de Dios en segunda de Timoteo. Recordemos lo que nos dice Timoteo, segunda de Timoteo. Vamos a leer juntos, por favor. Segunda de Timoteo 3. Versículo 16 y 17, les encargo, por favor, vamos a leer juntos. Dice así la santa palabra de nuestro Dios, ayúdenme a leerlo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Vayan ahora con su vista, por favor, a la porción que nos corresponde en esa secuencia de estar estudiando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El día de hoy nos corresponde leer y estudiar el capítulo 2. Leo la santa palabra de Dios del 1 en adelante. Sigue con tu vista, por favor. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por tu palabra. Y agradecemos que tenemos tu Santo Espíritu, Señor, para que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Exáltate, Cordero Santo, y ven y edifica la fe de tu pueblo y salva a los perdidos, es nuestra petición. Señor, gracias que estás en nosotros y entre nosotros. Por tu palabra, Señor, sigues hoy haciendo la obra de quebrantar la dureza del corazón que está perdido, pero que es llamado al arrepentimiento y a la fe. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo para salvarnos. Te damos gracias que hayas enviado tu Santo Espíritu con las buenas nuevas de salvación en el Evangelio para traernos a vida cuando estábamos muertos. Y te damos gracias que Cristo resucitó de los muertos, ascendió al trono a la diestra del Padre y hoy gobierna
el universo entero. Sea tu voluntad hoy cumplida en nuestras vidas, en esta congregación, todo el día, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? El día de ayer puse una búsqueda en Google y pongo en Google los 10 acontecimientos históricos más trascendentes del mundo. 10 acontecimientos históricos más trascendentes del mundo. Y en varios lugares, chequé porque daban diferentes listas, y varios eventos eran comunes, pero, por ejemplo, los que eran comunes, y son los que voy a mencionar, era la caída del Imperio Romano, la caída de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída del Muro de Berlín, la caída de las Torres Gemelas, y sigue la lista. Y en todos ellos coincide la mayoría que hay una caída. O sea, no habla de cuando se establece el Imperio Romano, no habla de cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, no habla cuando termina, cuando las Torres Gemelas se caen, no cuando fueron construidas, ¿no? Y me quedé meditando en esto. No hablan de la caída o descenso voluntario de Dios, que vino a la tierra. Se humilló, así lo dice Filipenses 2, se humilló. Humillarse implica caída. Pero tampoco habla del primer evento histórico más importante de la humanidad, la caída del hombre en Génesis 3. No habla de Génesis 3, la caída del hombre, de su relación con Dios en perfecta armonía que tenía por haber sido creación de Dios en total santidad. No habla de esa caída del hombre, ni tampoco habla de la caída o venida de Dios a la tierra en humillación. No habla de estos dos eventos. Y sin embargo, no creo que haya ningún evento más trascendente junto con, obviamente, la cruz y la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hechos ya ocurridos y son históricos, y ahorita lo vamos a ver. Pero el punto que voy es, a pesar de que no hablan de eso, el mundo oriental y el mundo occidental se rige en su calendario por Jesucristo. Se rige, porque estamos en todo el mundo oriental y occidental, en términos generales, andamos en el año 2023. Y cuando hablamos del 2023, tiene que ser en relación a algo. Y ese algo no es un algo, es un alguien. Alguien vino a la tierra y se llama Jesús. Y antes, en los libros y en las noticias, se ponía DC, después de Cristo, AC, antes de Cristo, para referirse a eventos históricos anteriores a la venida de Cristo o posteriores a la venida de Cristo. Pero en términos generales, los calendarios del mundo entero se rigen en base a esto. Sin embargo, sabemos bien que los judíos, por ejemplo, tienen su propio calendario. En el calendario judío, en septiembre es cuando cambian, y en septiembre entramos al año 5784. Estamos en ese año judío. ¿Y eso cuándo fue? Obviamente, cuando ocurre en Éxodo 19, sale el pueblo y le dice, este será primer día. Pero recordemos que ya había 400 años que estaban en esclavitud, así que puedes hacer tus cuentas. Y lo que sí te digo es esto: Jesús ya vino al mundo. Y eso es lo que estamos leyendo ahorita en este texto. Y marcó la historia de la humanidad. Y Jesús está próximo, porque aún en el calendario judío de Israel ya estamos en el año 6000 y pico. ¿Y sabe qué implica? Que estamos en el 7º año, y el 7º año es el día de reposo. Mis amados, este es un evento glorioso y es un evento histórico. En esta porción de la Escritura que acabamos de leer, podemos verlo del versículo 1 al 5. Vamos a ver en 4 aspectos la llegada de Jesús,
que es lo que nos reporta el doctor Lucas en su Evangelio, la llegada de Jesús. Primeramente, en el versículo 1 al 5 tendremos que el nacimiento de Jesús es un hecho histórico, un hecho histórico. Versículos 6 y 7 tenemos que es un suceso glorioso, un suceso glorioso. Del 8 al 12, un evangelio anunciado, un evangelio anunciado. Y versículo 13 al 14, un cántico angelical, un cántico angelical. Veamos los primeros 5 versículos. Así dice el Señor a través de este historiador. ¿Por qué? Porque Lucas se estaba convirtiendo, al dejar establecido esto, y dijo que iba a buscar todas las mejores fuentes. Y él escribe: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. Vean cómo Lucas es muy específico de un suceso histórico, porque es muy intencional. De hecho, él lo dijo en el primer versículo de su evangelio, de su mensaje. En el primer versículo del Evangelio según San Lucas, dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. ¿Se dan cuenta cómo él escribe? O sea, muchos han tratado de compilar algo que para nosotros es muy cierto. ¿Por qué? Porque recibieron el testimonio en vida. Ahora, por eso, él ahora ubica en el tiempo, en la historia de la humanidad, el evento. En aquellos días salió un edicto, un anuncio de César Augusto, tenemos el nombre de un emperador romano, para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Obviamente se refiere a habitado y que estaba bajo ¿qué? Bajo control de Roma, ¿sí? En todo el mundo habitado. Versículo 2, fue el primer censo que se levantó. Ahora da otra referencia histórica, cuando Cirenio era gobernador de Siria. Otro personaje, otro sitio, está dando eventos históricos, ¿sí? Se dan cuenta, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad, todos. ¿Cuál era la intención de estos censos? Obviamente era que no se escapara ni un solo ingreso a los impuestos, porque todos los pueblos que estaban bajo el Imperio Romano tenían que pagar tributo a Roma. Entonces, la intención obviamente era que imponer un dinero que había que compensar el gobierno cuando los tenía oprimidos y obviamente controlados. Y quería más control, por eso era este censo. Y que obviamente Israel no era la excepción. Israel estaba bajo el gobierno de Roma en los tiempos de Jesús, en los tiempos en que estamos hablando, controlado y cargado con impuestos, paga al enemigo que los tenía oprimidos. Y también, versículo 4 nos agrega Lucas, también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, ahí era donde estaba José y María, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Por el hecho de que José fuese descendiente directo de David, le correspondía ir a Belén, la ciudad de David. Y no solamente estaba él cumpliendo, sino que además se está aquí también confirmando que José, aun cuando no era un padre biológico, sino fue un padre de crianza de Jesús, él era un descendiente de David. Y a David, recordemos que mucho lo hemos visto desde aquí, que a David se le prometió que de su descendencia habría un rey y un reino que sería eterno.
continúa diciendo el texto, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. María estaba embarazada y obviamente José fue con María a inscribirse. Ahora, vean conmigo Miqueas, por favor, capítulo 5, para que veamos que cuando ocurre este hecho histórico de que ellos se mueven hacia Belén, ellos están cumpliendo la promesa y profecía que Miqueas estaba dándole al pueblo de Israel. Antiguo Testamento, Miqueas, profeta menor, capítulo 5, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Entonces, da una promesa el profeta Miqueas en esos tiempos al pueblo de Israel: de ti, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser un gobernante. Estaba anunciando que iba a salir de Belén un gobernante. ¿Quién era ahorita el que estaba gobernando? Roma. Roma era el gobernante, era el que tenía el poder. Y sus orígenes, continúa diciendo el texto, no solamente que iba a ser un gobernante, que también señala los orígenes de este gobernante. Sus orígenes son desde tiempo antiguo. Pero ahora el profeta es más específico. ¿Cuánto es desde tiempo antiguo? Sus orígenes son desde tiempo. Vean lo que está diciendo el profeta. En un futuro va a nacer de Belén alguien cuyo origen está en la antigüedad. ¿Y qué tan antiguo? ¿Cuántos años hace? Y ahí lo dice, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Está el profeta dejando muy claro que es Dios. Es Dios el Señor que iba a venir a la tierra. Es Dios el Señor que iba a visitar a su pueblo, a sus escogidos. ¿Sí? Aunque no importa que en ese momento estuviese otro gobernador, no importa cuánto estaba saqueando a su pueblo, sin embargo, iba a venir otro gobernador. Tu vida y mi vida estaba igual. Nosotros teníamos otro gobernador. Satanás estaba gobernando nuestras vidas. El mundo de mentiras que creíamos que se acomodaba a nuestro corazón engañoso y perverso, con nuestros pensamientos y nuestras emociones y todo enlazado con las mentiras del mundo, obedecíamos a Satanás y no solamente nos tenía gobernados, nosotros pensábamos que estábamos totalmente libres, jamás nos vimos que estábamos esclavizados al pecado, a la mentira y a nuestra pasión desordenada, concupiscencias o lujurias. Mis amados, esa era nuestra condición, teníamos otro gobernador. ¿Y qué estaba haciendo de nuestras vidas? Saqueándonos de nuestras riquezas, saqueándonos de nuestra relación en el caso de los matrimonios, saqueando, socavando la relación matrimonial, saqueando, socavando la relación padres e hijos, saqueando, socavando la relación con nuestros propios padres. Pero estaba vaciando nuestra riqueza. Y obviamente no se diga el dinero, porque el dinero lo estábamos tirando en cosas que el mundo consumista en el que vivimos nos dice: tienes que comprar todo en el buen fin, tienes que comprar. O sea, el consumismo que gobierna al mundo, donde simplemente hay que seguir comprando y seguir endeudándose y tener las tarjetas sobrepasadas, etcétera, etcétera. Tú sabes, porque todos lo hemos vivido en algún momento. Mis amados, estábamos bajo otro gobierno. Estábamos totalmente pagando
a ese gobierno las consecuencias y llevábamos una vida miserable, disfrazada de felicidad. Ante los demás éramos un éxito tal vez, ante los ojos de los demás poníamos la mejor cara, pero en el fondo de nuestro corazón había un vacío existencial que jamás nada ni nadie iba a llenar hasta que no llegara aquel que formó nuestro ser, aquel que desde antes de la fundación del mundo ya había preparado un plan redentor, aquel que nos había elegido para ser santos y sin mancha delante de Él. Y para que esto sucediera, Él tenía que venir a la tierra, Él tenía que tomar nuestros pecados, Él tenía que pagar por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Él resucitó de los muertos y nos hizo resucitar a una nueva vida. Mis amados hermanos, es glorioso y es un evento histórico. Y obviamente, así como este pueblo de Dios estaba en ese momento de la historia pagando y siendo oprimido, así estábamos tú y yo, mis amados. Estos escritos que son inspirados por el Espíritu Santo, exactamente lo que necesitamos es para tener nosotros ¿qué? Certeza, confianza, de que te dicen, es que ese libro fue escrito por hombres, pero ¿qué es el libro? ¿Y qué es el libro? ¿Y qué es el libro? Sí, el diablo te va a decir siempre, y aquel que resiste a la luz, y que quiere seguir en sus tinieblas, y que quiere seguir con su vida miserable, mis amados, cuando son nuestros familiares, cuando son nuestras amistades, obviamente nos duele ver que exactamente en la misma condición en que ellos estábamos nosotros. Pero nosotros no vamos a salvar a nadie. Nosotros sí debemos tener misericordia y anunciarles el Evangelio. Si tú vas a cenar hoy con la familia delante de un pino y muchos regalos y no abres la palabra de Dios y tú eres el único que la conoce de la familia, te digo una cosa, ¿quieres quedar bien con toda la familia? Que inclusive algunos que no habías visto en meses o un año, ¿o quieres en compasión y misericordia por tu familia darles la verdad de la Navidad, la verdad del nacimiento que cambió al mundo? Que no ocurrió en un 24 de diciembre, lo sabemos, no ocurrió en un 24 de diciembre. Esa es una fecha que se puso, y no voy a contar cómo se puso, pero el punto es que sí fue una realidad, fue un hecho histórico. Jesús vino al mundo. Mis amados, qué certeza y confianza tenemos de que ese bendito Dios que visitó la tierra, Jesús, ese niño creció y fue a la cruz y murió tomando nuestros pecados sobre él y pagando para darnos total apertura de los cielos y las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas cuando nos trajo su benignidad y tolerancia, arrepentimiento de una fe genuina. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si es un hecho histórico, también es un suceso glorioso. Vean lo que dice en el versículo siguiente. Estamos otra vez en Lucas. Lucas 2, versículos 6 y 7. Sucedió que mientras estaban ellos allí, o sea, ¿quién? Obviamente está hablando de José y María. Sucedió mientras estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento, de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¡Wow! Dio a luz a su hijo. Y no dice que solamente María dio a luz a su hijo, sino además hace la aclaración el doctor Lucas, porque acuérdense que está dando punto y coma. Fue al primero de los hijos que tuvo María. Claro que tú, tradicionalmente, desde que naciste, te enseñaron que María no tuvo más que uno solo. Ok, amado hermano, para ti, vete a Marcos, por favor, simplemente para que confirmes que las mentiras que el mundo ha creído están a la vuelta de la página y a la vuelta de tu casa, obviamente. Dice la palabra en Marcos 6, versículo 2 y 3. Marcos 6, versículo 2 y 3. Cuando llegó el día de reposo, Jesús, hablando de Jesús,
comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Por qué? Porque era hijo de carpintero, Jesús. ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿De dónde viene todo esto? Es la pregunta que se hacían todos los que estaban escuchando sus enseñanzas. Versículo 3. Ellos mismos se preguntaban: ¿acaso no es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Aquí tenemos el nombre de 4 de los hermanos de Jesús, varones. Los 4 varones, aquí está el nombre. ¿Sí? Jacobo, José, Judas y Simón. Y sigue la pregunta: ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, habla de 4 hermanos, varones, y habla de hermanas. Mínimo son 2. O sea, Jesús tuvo mínimo 6 hermanos. O mejor dicho, María tuvo 6 hermanos de Jesús y aparte tuvo a Jesús. Por lo tanto, hubo 7 embarazos de María. Y claro, esto está escrito. Recuerdo bien que hace 28 años, algo así, mi mamá cuando llegó a este pasaje, y mi mamá obviamente con toda la enseñanza católico-romana, me habla al consultorio muy preocupada y me dice: oye, ¿a poco Jesús tuvo varios hermanos? Porque estoy leyendo eso. Y mamá, le dije: mamá, la Biblia dice la verdad. Pero es que yo sabía que María nada más tuvo a Jesús. Mamá, la Biblia dice la verdad. Si quieres creer la mentira que te han enseñado, es tu decisión seguir viviendo una mentira. Mis amados, esta es la verdad. El sacerdote de su parroquia le dijo: es que en aquel tiempo, mi hermanita, todos se llamaban hermanos, como yo a usted le llamo hermano, hermana. Pero la verdad es que si, como le dije a mi madre, si te presto mi diccionario de griego, de hebreo, de arameo, para que veas ahí la palabra de hermano de fe y hermano de sangre. Y la palabra es diferente. O sea, si quieres la verdad y la vas a aceptar, búscala. Hay manera de obtenerla. Mis amados, gracias a Dios que el Señor nos dio la verdad, la aceptamos y la verdad nos hizo, ¿qué? Libres. O sea, esto no se trata de poner una ofensa o un ataque hacia cierta postura religiosa. No, se trata de que simplemente la verdad tiene que exhibir la mentira. La luz tiene que romper totalmente las tinieblas. Y el amor de Dios tiene que romper la dureza de tu corazón y mi corazón. Cristo Jesús en la cruz estaba cargando con tus pecados. Ese bebé que estaba naciendo y que tuvo estos 6 hermanos, entre 4 hermanos y 2 hermanas mínimo, vino a eso, a pagar por nosotros en la cruz, a quitar el peso de la ira venidera y el juicio eterno, al cual todo ser humano está condenado sin Cristo, sin arrepentimiento genuino, que solamente lo trae el Espíritu Santo cuando nos convence de pecado, justicia y juicio y nos lleva a la fe. Dio a luz, continuemos en Lucas, por favor, y dio a luz a su hijo primogénito, Lucas 2:7. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Lo envolvió en pañales a Jesús, lo acostó en un pesebre. Un pesebre es aquel pedazo de madera donde todos los animales comen su alimento. Una caja de madera, era lo que había, estaba entre animales, sí. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo que lo tuvo que poner en un pesebre y no en una camita, simplemente en una cama? Explica ahí el doctor Lucas. Porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, el lugar, el hostal, el hotel, la casa para que se quedaban aquellos que venían de fuera, simplemente no había lugar para ellos. O sea, como hasta el día de hoy, Jesús no tiene lugar en el corazón de la gente. No haya lugar.
no haya lugar. La gente rechaza. Es más fácil para la gente levantar el monito, quitarlo y poner el monito y tener toda una ceremonia acerca del monito, levantarlo y ponerlo, cuando en realidad Jesús no es ningún mono. Y el Salmo 115 claramente lo dice. En la Biblia católico romana y en cualquier Biblia nos habla del problema que hay con estar creyendo en monitos de yeso o de madera o de fierro, que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Entonces, la verdad del Evangelio es Jesús, el Hijo de Dios, viniendo a la tierra y fue puesto en un pesebre. Dios hecho hombre. Mis amados, vean conmigo, por favor, respecto a esto, en Juan capítulo 1. Juan 1, vean el versículo 1 acerca de este ser, este Dios, esta criatura que nació en ese pesebre, fue puesto en pañales en ese pesebre. Juan capítulo 1, dice San Juan capítulo 1:1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Obviamente está hablando de Jesús. No solamente estaba con Dios, sino es Dios. ¿Y fue cuando? En el principio. ¿Y cuándo es el principio? Bueno, humanamente hablando podemos hablar del principio del mundo, pero la verdad está yendo mucho más allá del principio de toda la creación. Dice el versículo 2, hablando de Jesús, sigue hablando de el Verbo. Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas, verso 3, fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue creado por medio de el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue el creador y es el sustentador y es el que recibirá todo, porque Él es Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él, Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Mis amados, vean esto, versículo 4 y 5. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz, mis amados. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice el primer versículo de la Biblia. Y dice que todo estaba en oscuridad, y lo primero que dijo, ¿qué fue? Sea la luz. Y la luz se hizo. Y todo lo que fue hecho por medio de su palabra. Sea, por el Verbo de Dios, el Creador. Ahora, qué hermosa creación, gloriosa creación, y qué hermosa intimidad de esa creación, y cuánta luz había en el Edén. Dios santo en una relación con su creación, Adán y Eva, y toda la creación que tenían para comer. La vida de Dios estaba ahí gobernando, la luz de Dios estaba ahí, la vida y la luz estaban ahí en el Edén. Todo vivo. El hombre cae en pecado, Génesis 3. ¿Y qué es lo que sucede cuando cae en pecado? Tinieblas llenan su corazón. Tinieblas llenan la tierra. Totalmente la muerte empezó ahí, en la caída de Adán, en rebelión contra Dios. Adán y Eva rebelándose contra su Creador, desobedeciendo, tomando del fruto prohibido.
Mis amados, eso fue el principio. Y el mundo entero quedó bajo la oscuridad y las tinieblas y bajo la muerte. Y obviamente tú recuerdas bien que en Efesios 2, versículo 1, nos dice: Jesús les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, y por tanto éramos hijos de desobediencia, lo mismo que todos los demás. O sea, toda esa porción de la Escritura nos habla de las tinieblas y de la muerte. ¿Qué ocurrió cuando Jesús vino? No a un pesebre, cuando Jesús halló cabida en tu corazón. ¿Por qué? Porque el Evangelio te fue dado, te fue anunciado que Dios es santo y que tú eres pecador y que yo soy pecador, y te fue anunciada la misericordia de Dios, que es la vida de Cristo sin pecado alguno, la crucifixión del Hijo de Dios en tu lugar y mi lugar para recibir el castigo de nuestra paz para con Dios por medio de Cristo. Nuestros pecados puestos en la cruz, en arrepentimiento genuino, y en la resurrección de Jesucristo, nosotros, tú y yo, resucitamos a una nueva vida. Romanos 6, versículo del 1 al 4, lo puedes leer, y es eso que te dije con términos bíblicos. Romanos 6 del 1 al 4. Eso fue lo que ocurrió. ¿Y qué ocurrió cuando llegó a nosotros? Vida. Vida y vida eterna. Ya empezamos a vivir la vida eterna. ¿Y qué otra cosa ocurrió? Luz entró e iluminó nuestro entendimiento. Se nos reveló la gloria de Dios y fue imposible, porque es Dios. No nos va a pedir permiso para entrar. Cuando quiere salvarnos, nos salva y nos trae arrepentimiento y fe. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? ¿Sabes qué? El día de hoy el pueblo de Dios se levanta y levanta su corazón a Dios desde que amanece. Tú ya tienes apartado este día. Tu corazón se eleva ante Él. ¿Qué es lo que abrimos diciendo en este lugar? Bendito sea el reino de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. ¿Y qué decimos? Amén. ¿Sabes qué? Eso podemos decir desde que amanecemos, porque tenemos apartado el domingo para el Señor. ¿Por qué? Porque es un día glorioso. Es donde nos reunimos en la luz, en medio de la luz y la vida de Cristo. Escuchamos al Verbo que viene y se hace carne en nosotros cada vez que nos reunimos. ¿Sabes? Y el mundo sigue muerto. Y el mundo sigue en tinieblas. Pero nosotros ya fuimos sacados de ahí. Hemos sido santificados. Es un sacramento glorioso. Desde que amanece, repito, no es cuando llegamos aquí. Tú ya estás enfocado. ¿Qué vas a hacer cada domingo? Y sabes que es un día de gozo. Porque tienes la vida. Porque tienes la luz. Te digo que eso es un tremendo privilegio. Y tenemos todo el domingo para celebrarlo. Y toda la semana para anunciarlo. Porque ese es nuestro deber, ser compasivos y misericordiosos, como el Señor envió a uno de sus mensajeros para ser compasivo y misericordioso con nosotros y darnos el mensaje que necesitábamos para que la luz rompiera nuestras tinieblas y la vida verdadera nos sacara de la muerte eterna. Bendito sea el Señor que tú y yo ya empezamos a vivir en la vida eterna. Bendito sea el Señor que tenemos promesa de resurrección de los muertos y vida eterna. Es glorioso el Evangelio y todo, porque versículo 7, lo repito nada más, y dio a luz, estamos en Lucas 2:7, y dio a luz María un hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gracias a Dios que el Señor ha hallado cabida en nuestros corazones. Por eso estamos aquí. Gracias a Dios que el Señor sigue salvando. El Señor sigue trayendo de muerte a vida, y el Señor sigue trayendo al pecador a un genuino arrepentimiento. Lo sigue haciendo. Pero tú y yo somos los mensajeros. Somos los heraldos,
somos los ángeles del Señor que tenemos que anunciar la verdad para que venga a romper muchas cadenas todavía hasta que Él venga por segunda vez y se humille en segunda ocasión, pero vendrá a derramar su juicio y a reinar sobre toda la tierra. Sigue el versículo 8, Lucas 2, versículo 8. Ahora vemos, no solamente ya vimos un hecho histórico y un suceso glorioso. Pues ¿qué es glorioso? Que Jesús vino a un pesebre. Lo tercero que vemos es un evangelio anunciado. En el versículo 8 dice así, Lucas 2, 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué tenemos? Unos pastorcillos trabajando, cuidando sus ovejas en las vigilias de la noche. Es lo que tenemos. O sea, qué gloriosa aparición, qué luz y qué resplandor. Cuando ¿qué? ¿Qué es lo que ocurre? Están trabajando, cuidando sus animalitos. Un ángel del Señor. Dice Calvino respecto a esto, que es muy probable que Gabriel, que es el que se apareció a Zacarías, Gabriel, que es el que se apareció a María, que seguramente es el ángel Gabriel, y es una buena suposición de parte de Calvino. Aquí no dice cuál ángel, pero obviamente es aquel que anuncia de parte de Dios y es un ángel. Y repito, la palabra ángel significa mensajero. ¿Y qué es lo que hace? Se les presenta. El simple hecho de que un ángel aparezca es simplemente para temblar. Y la gloria del Señor, aparte del ángel, la presencia de un ángel de la nada que de pronto está ahí, y además de eso, el resplandor de la gloria de Dios, y tuvieron gran temor. Estos pastorcillos se llenaron de temor. ¿Por qué? Porque los ángeles y el resplandor de gloria lo único que mostraban era la santidad, el brillo de la santidad de Dios. Mis amados, cuando tú y yo nos fue revelado el evangelio, lo primero que tuvimos fue temor. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en realidad estábamos muertos. Porque nos dimos cuenta que en realidad somos pecadores. Nos dimos cuenta que en realidad habíamos sido enemigos y rebeldes, necios, tercos. Si eso no ocurrió en tu vida, mi amado hermano, entonces lo que recibiste no fue evangelio. Porque cuando la santidad de Dios y su resplandor de luz se manifiesta, lo primero que exhibe es nuestra condición deplorable, miserable, y nos vemos en la necesidad de salvación. Porque ya la luz llegó. Y lo primero es un temor natural que nos lleva a otro temor en el cual diariamente yo le ruego a Dios y obviamente muchos, yo sé que lo hacen también, le ruego diariamente, Señor, yo quiero crecer en tu temor. Para tener verdadera sabiduría. Mis amados, necesitamos vivir diariamente en el temor de Dios y no tener temor de los hombres. Te va a detener el qué dirán los demás esta noche para leer el Evangelio de Lucas, por ejemplo, o esta porción que acabamos de leer, o la de Mateo. Te va a detener el qué dirán tus familiares que te han criticado tanto porque eres un aleluyo, eres un hermano, dejaste la religión de la familia. ¿Te va a detener eso, mi amado? El Señor vino y mandó el Señor, el fuego del juicio que nos correspondía a nosotros se descargó sobre su propio Hijo, Jesucristo, en esa cruz. De la madera del pesebre a la madera de la cruz para cargar y pagar por nosotros. Y fue exhibido ahí públicamente. No podemos públicamente dar el Evangelio y anunciar las buenas noticias de la salvación.
Mis amados, ciertamente, solo aquellos que Dios llame a Él responderán. Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no manifestar la verdad? El temor que tuvieron los pastorcillos en ese momento era un temor por el evento milagroso que estaba ocurriendo, un temor humano. Repito, como cuando Dios se aparece en su santidad y nos muestra que somos pecadores. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Mas el ángel les dijo, el mensajero les dijo, no teman. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que pasó cuando se apareció Jesús resucitado en medio de sus discípulos? El temor humano, porque pensaban que estaban viendo un fantasma. Y lo primero que les dice Jesús, ¿qué es? No teman. Las mismas palabras. Mis amados, el temor de ese tipo es por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el temor. Y lo que nos dice Jesús es, no tengan esa clase de temor. No. Y Jesús lo explicó también en Lucas, ¿se acuerdan? Lo vamos a ver más adelante, algún día. Cuando Jesús dice, no tengan miedo de aquel que puede terminar con sus vidas. Tengan mejor miedo, sí tengan miedo de aquel que después de que te quita la vida, tiene poder para lanzarla al infierno. Palabras de Jesús en el Evangelio según San Lucas. Y repito, luego veremos el tema. Mis amados, gracias a Dios, porque fue glorioso para nuestras vidas, como fue glorioso el resplandor de gloria, fue un suceso glorioso, ¿sí? Y este suceso glorioso fue ¿qué? Miren lo que dice ahí. El ángel les dijo, versículo 10, el ángel les dijo, no teman, porque aquí les traigo ¿qué? Buenas nuevas, les traigo buenas nuevas. ¿Buenas nuevas qué es? El Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. ¿Para quién? Para alguien que ni siquiera sabe que tiene una mala noticia. Eres un enemigo de Dios y estás bajo la ira venidera, a menos que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Mis amados, esas son las buenas noticias. Les traigo buenas nuevas, ¿de qué? De gran gozo. ¿Se dan cuenta que no es nada más la buena noticia, sino lo que va a poner el acceso al gran gozo que será para todo el pueblo, para todo el pueblo. ¿Por qué? Ahí van las buenas noticias. Les ha nacido hoy, versículo 11, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Buenas noticias. Les ha nacido un Salvador. ¿De qué salva? ¿De qué salva? Del pecado. ¿Se dan cuenta? La relación directa, imposible de ocultar, es que de que Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. En Mateo 1:21 lo hemos visto ya eso. Y su nombre será Jesús, porque Él viene al mundo para salvarlo, a su pueblo, para salvarlo de sus pecados. Mateo 1:21, hablando de Jesús antes de que naciera, y el ángel diciéndole a José que le pondrá por nombre Jesús, porque su nombre es Salvador. Mis amados, acompáñenme por favor a Juan nuevamente, 1. Juan 1. Quiero que vean conmigo el 14. Hablando del nacimiento de Jesús, encarnado en ese bebé, en ese pesebre, en esos pañales. Y el verbo de Dios, obviamente el verbo de Juan 1:1, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Versículo 16, hablando de Jesús, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Gracia. Gracia es el favor de Dios no merecido,
No lo merecemos por ser pecadores. Gracia es el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Él puede lo que para mí es imposible. Sí, es su favor, es lo mismo. Gracia sobre gracia. Versículo 17. ¿Por qué? Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Cuando habla ley, la palabra de Dios, por consecuencia natural, un verdadero creyente, cuando oye ley, ¿qué es lo que piensa inmediatamente? Pecado. La ley exhibe el pecado en el creyente. La ley perfecta de Dios, la ley moral de Dios, es la que nos acorraló a todos y nos hizo ver que estábamos en desobediencia contra Dios. Y nos llevó en arrepentimiento y fe a un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis amados, la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas. ¿Se fijan que primero habla de qué? La ley la dio Moisés, él las trajo, las piedras, en el monte Horeb. Pero dice, la gracia y la verdad fueron hechas. ¿Quién es? Fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo es la gracia de Dios y la verdad de Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mis amados, Él es la verdad de Dios. Y Él es el amor de Dios y la gracia de Dios. Jesús, en total obediencia al Padre, en su vida terrenal, en un cuerpo de carne, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, siendo tentado en todas las cosas en su vida, pero sin pecar, fue a la cruz. Y en la cruz, Dios Todopoderoso puso sobre Él el pecado de todos nosotros, a quienes habría de llamar al arrepentimiento y fe en Él. Y Cristo pagó, y Cristo murió, y Cristo resucitó de los muertos al tercer día, ascendió al trono a la diestra del Padre, porque Él es el Señor. La ley fue dada por medio de Moisés, dice el versículo 17, estamos en Juan 1:17, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, nadie. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué habla aquí diciendo el 18 acerca de Jesús? Él es Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Se acuerdan del credo? Eso es lo que nos está diciendo. Unigénito Dios, Jesús, el unigénito Dios, Él le ha dado a conocer. Mis amados, Él está en el Padre. Lo más hermoso de todo, lo más glorioso de todo es esto, es que si Él vino al mundo para salvar pecadores, si Él envió su palabra y el evangelio, las buenas noticias como lo hizo con estos pastores, les da, les anuncia, les regala las buenas nuevas de salvación. El evangelio les es dado, que ya fue anunciado desde antes en el Antiguo Testamento, estuvo anunciándose y ahora a ellos es anunciado. A ti te fue anunciado el evangelio como a mí también me fue anunciado, y gracias a Dios que el Señor sigue anunciando sus buenas nuevas de salvación. ¿A quién? Solamente a pecadores, para arrepentimiento y fe. Para eso es el anuncio de las buenas nuevas, para arrepentimiento y fe. Y repito, esa es la verdad de la Navidad. Esa es la verdad del niño en el pesebre. Esa es la verdad que rompe las cadenas del pecado. Esa es la verdad que ilumina nuestras tinieblas. Esa es la verdad que rompe la dureza de nuestra necedad y corazón totalmente de piedra y nos da un corazón de carne. Bendita salvación, bendito evangelio, bendito anuncio que el Señor está dando. Sigue haciéndolo como lo hizo el ángel
a esos pastores. Regresemos a nuestro texto, por favor. Y obviamente, ¿qué es lo que nos hace ver? ¿Cómo podríamos responder nosotros? Agradecidos que el Señor nos da el privilegio de escuchar su palabra, agradecidos que el Señor nos da la capacidad espiritual para recibirla, porque Él nos trae a salvación en arrepentimiento y fe, agradecidos de poder tener una relación de intimidad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Agradecimiento, dice en el versículo 11, continúa diciendo Lucas 2:11, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado y prometido desde el Antiguo Testamento, el Señor, el que gobierna todo. Y esto, versículo 12, les servirá de señal. Esta será la señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Exactamente las mismas palabras que vimos anteriormente. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¡Qué gran humillación! ¡Qué gran humillación! Un sello de un verdadero creyente es humildad. Es humildad, es un sello, es natural. No solamente que es agradecido en todo y por todo con el Señor, pero la humildad es un sello. ¿Por qué? Porque es Cristo el que se humilló a tal grado, como dice Filipenses 2, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y es Cristo el que con su benignidad y bondad, dice en Romanos 2:4, que nos dice que su benignidad, bondad y tolerancia nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento de pecados. Nos humilla, nos humilla. ¿Acaso no te has sentido a veces tú así como que compungido y humillado de tan bien que te trata alguna persona, o cuando te dicen algo que te sientes, es que no soy nada? Ayer estaba peleándome con un paciente. Ahorita me acuerdo de eso, estaba peleándome con un paciente. Dice, usted me salvó la vida, que no le salvé la vida, que sí se la... O sea, estábamos discutiendo es que por usted estoy aquí. No es cierto, es mentira del diablo. Usted cállese la boca y deje de blasfemar contra Dios. Yo no soy ningún salvo. Pues, y dice, pues me disculpa que sabrás mucha Biblia, pero usted está bien equivocado. Yo no estoy equivocado, el que está equivocado es el que no conoce. Dice, yo creo en Dios a mi manera. Ahí está lo malo. Y bueno, el punto es que me dio punto para poder predicarle. Es una persona que le he predicado el Evangelio muchísimas veces. Y más de 20 años tengo predicando el Evangelio. Y me da oportunidad ayer de volver a hacerlo, lo vuelvo a hacer. Pero obviamente ayer empezó la cosa con una discusión, porque él iba para una enfermedad, pero él llegó y lo que hizo es que, reconoció o reconocer, según él, que yo lo había salvado. Le dije, mira, es una cosa. Repito, entramos en esa discusión o en esa contienda. Mis amados, no soy nada ni nadie sin mi Señor. No puedo hacer ningún bien. Todo lo que puedo hacer en forma natural es puro mal, sino solamente la gracia de Dios en mí como médico, la gracia de Dios en mí como esposo, la gracia de Dios en mí como padre. Y yo estoy diciendo que estas palabras son exactamente las mismas que tú podrías decir en tu trabajo, si es en tu carnicería, si es en tu negocio que tienes, en las bienes raíces, si es en la alberca Aquatics, donde quiera que sea, es producto de la gracia de Dios, y todos lo reconocemos. Los hijos de Dios reconocemos la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso se llama humildad. No podemos aceptar y que aun cuando hubiese reconocimientos no podemos recibirlos, sino decimos, bendito sea el Señor que me dio para poder servirte. Bendito sea el Señor que me dio, no solamente para comer diariamente, sino hasta para invitarte también a comer. Es por la gracia de Dios, mis amados. Eso es importantísimo. Nosotros estamos tan agradecidos porque la buena noticia implica humildad también. Esta es la señal. Lo encontrarán en pañales, envuelto en un pesebre. Y por supuesto, ¿cómo termina ahí? En esta porción, este pasaje, ya vimos un hecho histórico, un suceso glorioso, un evangelio anunciado, y ahora veamos en el versículo 13 y 14 un cántico angelical. El 13 dice, y de repente
apareció. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. O sea, ya estaba el ángel ahí hablando con los pastores. Y de pronto, ¡fum!, se llena el cielo de ángeles. ¿Cuántos? No sé, pero fue una barbaridad. ¿Por qué? Una multitud de los ejércitos celestiales, ejércitos. ¿Y qué aparecieron haciendo? Alabando a Dios. Alabando a Dios. ¿Cómo lo alababan? Esta es su alabanza. Gloria a Dios en las alturas. Verso 14. Lucas 2, 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Paz entre los hombres en quienes Él se complace. Nos damos cuenta, amados hermanos, qué hermoso, porque es un cántico angelical que está dándole gloria a Dios por este anuncio que nos traerá paz para con Dios. ¿A quién? ¿A quién le viene este anuncio de paz para con Dios? Cuando antes éramos enemigos de Dios, rebeldes contra Dios. ¿A quién? A todos aquellos en quienes Dios se complace hacerlo. En aquellos que tiene ya elegidos desde antes de la fundación del mundo para recibir la gracia y el anuncio del perdón de pecados y promesa de vida eterna. Qué glorioso evangelio tenemos, qué glorioso cántico angelical. ¿Cómo no vamos nosotros mismos junto con ellos a llenarnos de gozo de nuestra salvación y responder con alabanza? ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no cantar esta noche? Sí, ¿cómo no hacerlo? Mis amados hermanos, vean conmigo, volvemos a Juan, por favor. Quiero que vean Juan otra vez, Juan 1. Y en Juan capítulo 1 dice el versículo 9. Quiero que vean del 9 al 13, por favor. Juan 1, 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, hablando de Jesús, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Ahora ven el verso 13, qué glorioso. ¿Fue tu fe? Claro que no. ¿Fue mi fe? Claro que no. Fue la gracia que nos fue concedida. Nosotros no hicimos nada sino reconocer nuestros pecados. Vean el versículo 13. Los cuales, hablando de esos que recibimos el mensaje y lo abrazamos y nos trajo a vida, los cuales no nacen de sangre, ni voluntad de la carne, ni voluntad del hombre. ¿Se dan cuenta? 2 veces nos dice que la voluntad nuestra no tiene nada que ver en todo esto, sino que somos engendrados por Dios. Así lo dice. Sino nosotros nacimos ¿de quién? De Dios y de su palabra. Juan 1, Primera de Pedro 1:23 y Santiago 1:18 son versículos que nos dicen, y no vamos a ir ahí, que nos dice claramente, Primera de Pedro 1:23 y Santiago 1:18, que es la palabra la que nos trae la vida, porque es el verbo de Jesús que se hace carne en nosotros. Mis amados, gracias a Dios por esa gran salvación. Gracias a Dios, como estos ángeles estaban cantando con gran gozo las alabanzas al Señor, alabándole. ¿Acaso no nos llena esto de un gozo que no es nada más para un domingo? Obviamente este domingo es glorioso, cada domingo es glorioso porque nos llenamos del gozo que la gente nada más celebra una vez al año. Nosotros lo celebramos cada domingo nos acordamos que nuestro bendito Salvador vino al mundo para salvarnos como iglesia y para apartarnos
y para lanzarnos al mundo para ser sus mensajeros. Mis amados, anunciemos este hecho, suceso histórico, anunciemos realmente el Evangelio de Jesucristo y realmente hagámoslo con un cántico, con una lectura bíblica esta noche. Mis amados, ¿cuántos de tu familia no van a presentarse sin saber nada respecto a la verdad que a ti y a mí ya nos hizo libres? Mateo 25, 21, termino con este versículo. Dice la palabra del Señor, Mateo 25, verso 21. Su Señor le dijo, está hablando de del Señor y el que le da los talentos. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Entra en qué? Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Mis amados, el mundo busca la felicidad. El cristiano ya entró en el gozo de su Señor. Y ese no te lo va a quitar ninguna situación económica, ninguna enfermedad, ningún enemigo tuyo, ningún hijo del diablo que te quiera hacer la vida de cuadritos, porque tú ya entraste en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Gracias a Dios por su palabra. Hagamos esto, seamos fieles con lo que nos ha dado, como lo dijo a este buen siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mis amados, proclamemos las riquezas de su gloria, de su gracia por el Evangelio de Cristo, y seamos compasivos y misericordiosos con nuestros familiares y amigos que aún no conocen la verdad, para que también sean libres, si es que así Dios lo ha determinado, en el día de su salvación. Vamos a orar y que el Señor sea glorificado con nuestras vidas de testimonio de este gran anuncio, de este Evangelio verdadero. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, Señor, que aplicó esta verdad a nuestro corazón, rompiéndolo en pedazos y dándonos un corazón de carne. Gracias que tu luz iluminó nuestras tinieblas y nos trajo a esta libertad donde podemos realmente reconocer que somos tus hijos. Gracias, Señor, que Jesucristo vive y reina en medio de su pueblo, su iglesia. Y gracias, Señor, que aún faltan muchos, porque tenemos esperanza en nuestra descendencia, en nuestros familiares, en nuestros amigos, de que todos se volverán a ti, los que tú ya tienes establecido llamar en arrepentimiento y fe. Señor, concédenos la gracia de seguir siendo como estos ángeles, mensajeros eficaces, hablando solo la verdad, en el temor reverente a ti y no temor a los hombres. Perdónanos, Señor, si no hemos sido luz del mundo y sal de la tierra como nos ordenas, en el nombre de Jesús, y concédenos una vez más mostrar y dar testimonio de que Jesucristo vino al mundo, nació en un pesebre de madera y fue a una cruz de madera para morir en nuestro lugar y resucitar al tercer día y ascender. Gracias, Señor, por este Evangelio de gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor.